El koala pertenece a la especie de los marsupiales. Esto quiere decir que forma parte de un grupo de organismos con características similares que pueden aparearse y tienen descendencia entre sí. Hay 270 especies de marsupiales. Todos estos conviven entre sí y forman una población, un grupo de la misma especie. El marsupial se caracteriza por tener una bolsa para llevar a las crías dentro. Entre esta clasificación de animales está el canguro y el koala. Los marsupiales nacen muy temprano, mucho antes de que se hayan desarrollado completamente o estén en condiciones de cuidar de sí mismos. Van directamente a la bolsa, donde son alimentados y protegidos hasta que crezcan. Para llegar hasta ella, pueden emplear el rastreo de forma instintiva o mediante el uso de la parte superior del cuerpo. Para esta criatura tan pequeña es realmente sorprendente lo fuerte que puede ser esta parte del cuerpo. Se cree que los marsupiales no tienen la capacidad de crear la placenta necesaria para formar el embrión. Es por eso que nacen muy temprano y luego viven en la bolsa. Esto es beneficioso para las hembras porque no tienen que llevar un feto pesado dentro de ellas durante muchos meses y pueden mantenerse en movimiento en busca de comida para evitar los peligros. En cuanto a la alimentación del koala, podemos mencionar que estos pertenecen al grupo heterótrofos. Quiere decir que los koalas requieren de otro ser vivo para alimentarse, ya que no son capaces de autoabastecerse. Y dentro de este grupo forman parte de otro subgrupo que son los consumidores. Quiere decir que se alimentan de otros seres vivos, los ingieren y son tragados. Estos pueden estar vivos o recientemente muertos. En el caso de los koalas, como son herbívoros, comen plantas de los árboles de los eucaliptos que están vivas. Los animales viven en comunidades. Esto quiere decir que viven en un grupo de poblaciones de diferentes especies todos juntos, que interactúan entre sí. Una de las relaciones que suceden entre sí es la trófica, que quiere decir que los animales se comen entre sí cumpliendo la cadena alimenticia. En el caso de las comunidades en las que viven los koalas, carecen de depredadores carnívoros típicos, pero tampoco quiere decir que no los haya. El depredador es aquel animal que caza a otros animales para poder sobrevivir. Sin embargo, uno de los pocos animales que suelen comer koalas es el dingo, una subespecie de lobo propia de Australia. Estas comunidades de seres vivos interactúan de muchas maneras con la tierra, agua y aire que los rodea. Los organismos no vivos que están en los alrededores de la comunidad son denominados como ambiente abiótico. Esta comunidad genera un ecosistema mediante la interacción con el ambiente abiótico. La más importante de ellas es la transmisión de elementos químicos entre los dos, ya que son una parte esencial en el reciclaje de nutrientes. El koala pertenece al reino Animalia. Este vive en zonas costeras de las regiones este y sureste australianas, siendo estas zonas abiertas, específicamente en bosques de eucalipto. Las zonas en donde viven suelen tener un clima tropical a templado, o en caso de climas semiáridos, utilizan ríos y arroyos para proporcionarles refugio en caso de sequías y calor extremo. Desde ya unas décadas, los koalas y sus hábitats son amenazados por varios agentes biológicos, incluyendo infecciones por clamidia y retrovirus koala iniciado por incendios forestales, a causa de los cambios climáticos, gracias a la contaminación y las sequías, destruyendo de esa forma su hábitat. Además, estos pueden ser destruidos por la agricultura y la urbanización. Unas décadas atrás ya se generaban pérdidas del hábitat de koalas por la deforestación de bosques, comenzado por los primeros colonos para generar tierras de cultivo y comercializar la piel de esta especie. Los pronósticos no son favorables. Con los incendios, muchos animales que sobrevivan posiblemente mueran posteriormente, debido a la falta de alimento y refugio como resultado de la pérdida de sus hábitats. Por lo tanto, los koalas están catalogados como vulnerables en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La lista roja es el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial. Australia está en crisis de biodiversidad afectando el país, llevando a un mayor índice de extinción de mamíferos, acelerando el proceso para otras especies. La biodiversidad y la naturaleza tienen gran importancia para la humanidad. Cada vez que se pierden bosques y selvas, se pierden especies que quizás no habían sido descubiertas aún, además de las que ya conocemos. Esta crisis de biodiversidad afecta a la crisis climática, y la crisis climática genera crisis de biodiversidad, creando así un círculo vicioso.
Estos cambios climáticos suceden porque las temperaturas globales y los patrones climáticos están influenciados por las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Además, las actividades que generan los humanos causan aumentos en la concentración de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, que pueden llevar finalmente a generar esos incendios y esos desastres naturales. El impacto que puede generar la crisis de biodiversidad es romper con todas las conexiones biológicas, culturales y económicas que unen entre sí a todos los seres vivos, porque cada especie, cada organismo, desde un mamífero hasta una planta o un insecto, cumple un rol predefinido en el gran conjunto armónico de la biodiversidad que integra la naturaleza. La mejor manera para conservar una especie es en su propio hábitat. Esto se conoce como conservación in situ. Por lo tanto, la mejor manera para que los koalas puedan vivir de manera correcta y rodeada de alimentos y recursos necesarios es dejándolos en su hábitat natural, ya que si se les quita eso podría ser perjudicial. Igualmente, como se mostró antes, los hábitats pueden no ser el lugar más seguro después de todo. Podría pasar cualquier cosa que perjudique ese lugar. Esto puede obligar a tomar medidas como llevarlos a zoológicos u otros lugares. Es útil tener una medida general de la biodiversidad en un ecosistema. Para eso se suele usar el índice de Simpson. Para esto se necesita saber los diferentes organismos que hay en un ecosistema, contar el total de individuos por especie y calcular el índice con la siguiente cuenta. El total de organismos por el total de organismos menos uno dividido la suma del número de individuos por especie por el número de individuos por especie menos uno. El mayor papel ecológico de los koalas se siente en los bosques de eucaliptos, donde pasan la mayor parte de su tiempo. La población de koalas en Australia se estima de 80.000, y siendo una población tan grande, es de esperar que tengan un gran impacto en la densidad del dosel y en la cantidad de luz que llega al suelo del bosque. El dosel, para aclarar, es una capa de ramas y de hojas formadas por las copas de los árboles que generalmente se encuentran cubriendo áreas muy grandes. Los koalas también consumen el exceso de vegetación y por lo tanto reducen la biomasa que alimenta los incendios más frecuentes e intensos. Esto es lo mismo que Sebastián Di Martino, un director de conservación de Rebuilding en Argentina, indica abordándolo desde la funcionalidad de los ecosistemas. Este indica que los koalas cumplían un importante rol en la prevención de incendios y afirma que, cuando la población de la especie era muy grande, el impacto que tenían comiendo hojas de eucaliptos era bastante grande. Justamente uno de los roles que dicen tenían los koalas era reducir el volumen del material combustible y que, por consiguiente, haya menos fuego. Además, agrega que también al comer tantas hojas limpia la cobertura vegetal del bosque, entonces el sol puede llegar más al suelo y esto permite el crecimiento de otras plantas. Por otro lado, durante épocas y temporadas de lluvias, los excrementos del koala actúan como nutrientes para la regeneración de la maleza y de esta manera se asegura que los bosques se regeneren para poder sostener y para poder mantener la vida futura. La maleza, para los que no saben, es un conjunto de árboles, de arbustos y de otras plantas que crecen muy juntos y enredando y entrecruzando sus ramas. Estos excrementos también sirven como alimento para insectos y pequeños roedores, un concepto que también plantea Sebastián Di Martino, diciendo que a través de la materia fecal transforman ese material vegetal en nutrientes que van al suelo. Los koalas no son las únicas especies que se alimentan de eucalipto. Hay otros insectos y animales que compiten por este mismo alimento, pero hay algunos que no pueden escalar más alto para alimentarse de las hojas. Entonces, lo que pasa es que a medida que los koalas se alimentan, van rompiendo ramas y dejan caer hojas, haciéndolos disponibles para aquellas especies como insectos y animales terrestres que no pueden conseguirlos por sus propios medios. Además, cuando los koalas mueren, sus restos se convierten en una fuente de alimento para insectos y bacterias. Por esto podríamos decir que los koalas conviven con otras poblaciones de especies dentro de comunidades ecológicas donde interactúan entre sí. Acabamos de mencionar cómo los koalas ayudan y aportan a la alimentación de otros insectos y bacterias y animales terrestres en general, por lo que entendemos que mantienen una relación trófica con otras poblaciones. Esto quiere decir que hay una población de organismos, que en este caso vendrían a ser los koalas, que alimenta a otra población, creando de esta manera una red alimentaria.
Y a continuación vamos a mostrar una tabla hipotética de chi cuadrado para confirmar si hay o no una relación entre la población de los koalas con la de otros animales terrestres, como por ejemplo los insectos. Al realizar todos los cálculos correspondientes, podemos ver que el resultado que nos da es mayor al valor de significancia y al valor crítico. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta una alternativa, confirmando que sí hay una relación entre los koalas y los insectos, como era de esperar. Como sabemos, los árboles juegan un papel muy importante en el ciclo del agua. Lo que hacen es absorber el agua del subsuelo y la liberan a la atmósfera, que luego cae como lluvia. Lo que pasa es que la deforestación y la limpieza del terreno detienen la formación de nubes, lo que reduce la precipitación. Después de un periodo largo se empieza a desertificar la zona y la tierra se vuelve improductiva, incapaz de mantener la vida. Lo que hacen los bosques de koalas es ayudar a combatir el cambio climático, al absorber dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en carbono orgánico. Mientras los árboles no se quemen ni se descompongan, el carbono no puede liberarse de la atmósfera. Por último, los eucaliptos, que crecen en los bosques de koala, se encuentran entre los más eficientes para producir oxígeno limpio y almacenar carbono. El koala contribuye con la pirámide alimentaria, ya que este es un consumidor primario de la misma. Su rol en esta es transmitir energía desde los productores hacia los secundarios. Esto ayuda a que las demás especies se mantengan con vida. Es muy importante su rol en esta pirámide, ya que los consumidores secundarios no pueden conseguir la energía directamente de los productores, y los koalas hacen este trabajo. En esta pirámide, los koalas aportan de forma indirecta al ser humano, ya que ayudan a sobrevivir otras especies que luego son consumidas por el humano. Esto también ayuda al ciclo nutriente, ya que cuando el koala termina de consumir sus nutrientes, los arroja al suelo para que los demás se alimenten. El koala también tiene un rol importante en el ciclo del carbono. El carbono sirve para que luego sea transformado en materia orgánica. El koala obtiene el carbono mediante la alimentación, luego este contribuye con el ciclo liberándolo hacia la atmósfera. El koala puede liberar de tres maneras el carbono: de manera de respiración celular, mediante sapótrofos, fosilización y combustibles fósiles. El nicho fundamental de los koalas es cualquier lugar que cuente con planta de eucaliptus, pero también no tiene que tener todas las condiciones facilitadas para vivir, ya que el koala tiene que poder seguir evolucionando su hábitat. El nicho realizado del koala es en los alrededores de Australia, más específicamente Victoria, Queensland y Nueva Gales del Sur. Esto, a pesar de todo lo que aportan, no son una especie clave en su nicho. Los koalas, además de todo esto, también pueden sufrir de estrés. Es más, se pueden morir de estrés. Este estrés principalmente es a causa de los seres humanos, debido a los ruidos que generan los mismos, como por ejemplo construcciones, fábricas o los vehículos. También sufren debido a la competencia que hay en sus nichos. Competencia, tanto como por la comida o por el territorio. También estos sufren de estrés debido a los incendios forestales, como por ejemplo el que ocurrió hace poco en Australia. Por último, también pueden sufrir de estrés debido a los depredadores que hay en sus nichos, como por ejemplo las lechuzas, águilas, dingos y pitones. Estos tienen una dieta muy específica que para cualquier otra especie sería mortal. Y se consume mucho, pero mucho eucalipto, que tiene mucha agua. Por esto, en su nicho tiene que haber sí o sí eucalipto.